Hola, hola, ¿qué tal? Desde los estudios de Radio Tiempos Finales, en este primer día del mes de septiembre, se nos pasó rápidamente el mes de agosto. Algunos dicen que pasando agosto estamos al otro lado, los que tenemos algunos años. Fíjese que este martes que viene, el 5 de septiembre, mi hermano Mauricio, yo estoy de cumpleaños cumpliendo 60 años de vida, entrando en la tercera edad, y este mes de septiembre, que ya iniciamos hoy día, finales de septiembre, no me recuerdo exactamente la fecha, yo estoy cumpliendo 40 años en el Evangelio y predicando ya hace mucho tiempo. Bueno, prácticamente toda mi vida de convertido, de cristiano he predicado, porque yo a los 21 años de edad me convertí a los 20 y a los 21 años de edad comencé ya a predicar la palabra del Señor. Prácticamente a los 22 años comencé en Plaza de Armas. Llevamos más de 38 años predicando todos los días lunes en la Plaza de Armas de Santiago. Quiero enviar un gran saludo a todos nuestros hermanos, amigos y también a nuestros pastores, ministros, siervos del Señor en distintas partes del mundo que ven nuestros posteos. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, y quiero compartir un tema que lo he hablado en otras oportunidades, que se llama la ventana de Overton, que es muy desconocido este tema, por lo menos la frase la ventana de Overton. Vamos a tratar de explicar lo que significa, el propósito que tiene la ventana de Overton, cuál es el origen de este nombre y cuáles son las pretensiones. Debemos reiterarle a los creyentes, a los hermanos, que es tiempo de despertar del sueño espiritual, de esta somnolencia, de esta indiferencia, de esta apatía y de esta verdadera religiosidad en la cual hemos caído de una facilidad pasmosa o con una facilidad pasmosa. Fíjese usted que en Mateo capítulo 25, Jesucristo habla de la parábola de las 10 vírgenes, que representa a la iglesia de Cristo esperando el retorno de Cristo y que representa también el estado espiritual de dos clases de cristianos: los que se quedan y los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Lo increíble de esa parábola es que las vírgenes que se quedaron, yo creo que estaban en mejor condición que miles de cristianos o cientos de miles de cristianos que hoy día están esperando el arrebatamiento. Porque las 5 vírgenes que se quedaron, eran 5 sensatas y 5 insensatas, eran 10. 5 de ellas, las que se quedaron, eran vírgenes. 5 de ellas tenían el aceite puesto en la lámpara, tenían la lámpara encendida, estaban esperando al esposo. La única diferencia era que las que se quedaron no tenían aceite de reserva en las vasijas. O sea, la condición espiritual de esas vírgenes eran quizás mucho mejor de la condición en la cual está la iglesia en este momento, esperando el retorno de Cristo. Y segundo, creo que esto es muy importante, dice que tardándose el esposo, que es una palabra que hay que entender que no significa que el Señor se retrasa, sino que según la concepción humana del tiempo, ha pasado mucho tiempo, como decía un pastor. Yo no creo en la venida de Cristo porque ahora que soy un hombre mayor, todavía Cristo no viene. Yo lo escuchaba cuando era niño. Considero que es absurdo porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y el Señor le dijo a los apóstoles en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 7, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por ende, nosotros no podemos, hermano, dar fecha de la venida de Cristo. Pero todo el panorama que estamos viendo, tanto en lo secular, fuera de la iglesia, como dentro de nuestros cultos, de nuestras congregaciones, sin lugar a dudas gritan, con voces pero fuertísimas, con una clarinada profética, como decía el reverendo Luis Miguel Ortiz, que Cristo está a las puertas. Hay un pasaje en el libro de Génesis capítulo 10, que muchos predicadores de sana doctrina lo han tomado para inspirarse, para hablar en relación de cómo los seres humanos en los tiempos del Génesis, en la ciudad de Babel, una ciudad que fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, crearon una idea, un concepto de establecerse. Dios les dijo, expándanse, henchid la tierra, eso es lo que dice la versión Reina Valera 1909, henchid la tierra, o sea, extiéndanse por todo el mundo. Ellos dijeron, no nos vamos a extender, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a establecer. Hablaban todos una misma lengua, un mismo idioma, que no se sabe qué lengua era. Dicen que era una lengua semita, una lengua muy antigua, obviamente una lengua perdida que hoy día no se habla. Y se propusieron crear una torre cuya cúspide no llega a Dios, sino que al cielo. Muchos creen, entendidos bíblicos, eruditos bíblicos, dicen que este era un sigurat, una antigua forma de crear torres escalonadas para contemplar las estrellas o las constelaciones, y que de ahí nacería lo que se conoce como la astronomía. Ahí nace la ciudad de Babel, que significa confusión o puerta de Dios, y ahí es donde Dios detiene esta obra de mancomunión, de unidad, porque lo que entienden los eruditos bíblicos y concuerdan es que ahí se quería crear el primer gobierno humanista.
Y de hecho el reverendo Luis Miguel Ortiz, repito, de este gran siervo de Dios, fundador del movimiento misionero mundial, dice él que ahí nacería el humanismo. Entonces hoy día, más que nunca, todos estos grupos escondidos que estaban escondidos, digo estaban porque ya no lo están, que estuvieron detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, que no se hacían muy conocidos como los Rosacruces, los masones, los Illuminatis, ¿no es cierto?, los perfectibilistas de Baviera, la Comisión Trilateral, el Club de Malta, todos esos grupos, el Club Bilderberg, hoy día ya abiertamente están todos proponiendo, y de hecho están usando como la cara visible del establecimiento del nuevo orden mundial a las famosas Naciones Unidas, la ONU. De hecho la ONU ya tiene una agenda que se ha ido preparando hace muchos años atrás, hace varias décadas atrás, y que dice que en el famoso foro de Sao Paulo, hecho algunos años atrás, por pura gente progresista, atea, se creó una Agenda 2030 para crear una nueva sociedad que sea diametralmente opuesta a la sociedad que tenemos. Para eso habría que cambiar la cultura universal, el concepto de patria, el concepto de humanidad, crear una nueva educación, crear un nuevo concepto de familia, un nuevo concepto de la sexualidad humana y un nuevo concepto de hombre, de humanidad. Crear un nuevo hombre acorde a este propósito. Hacer desaparecer todas las minorías estériles, los que no pagan impuestos, los que son enfermos mentales, los que son paralíticos a través de la eutanasia. O sea, el concepto hitleriano de los inservibles. Destruir a los inservibles, y uno de los grandes propósitos que tiene la Agenda 2030 es el control total de la sociedad. Para eso han creado sistemas modernos que son impresionantemente, digamos, podríamos decir, justamente manipuladores de masas. Son sistemas modernos que son impresionantes, que nosotros no podíamos creer que existen, pero ya están existiendo en China. Dice que el gobierno comunista chino tiene prácticamente un control total sobre toda la población. Y saben lo que los hombres hacen a través de sus celulares. Entonces, esto, hermano, no es una cuestión que yo esté especulando, no quiero ser conspiranoico, como dicen algunos, pero esta es la realidad de cómo se cumple lo que la Biblia habla acerca del gobierno del anticristo, lo que nosotros conocemos también como el nuevo orden mundial, que en el fondo es el gobierno del anticristo, y cómo el espíritu del anticristo, que no es el Espíritu Santo, es un espíritu diabólico, está hace muchos años trabajando lo que Pablo llama en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, el misterio de la iniquidad, que es lo contrario, lo contrapuesto al misterio de la piedad. El misterio de la piedad fue Dios manifestándose, haciéndose hombre para salvar al hombre, pero en el misterio de la iniquidad es el hombre haciéndose Dios para que el hombre mismo adore a Dios, pero que en el fondo es la adoración de Satanás a través de un personaje llamado el anticristo. Ahora, este concepto, y ya vamos a hablar de la ventana de Overton, lea por favor, no es Génesis capítulo 10, me equivoqué, es Génesis capítulo 11, porque en el capítulo 10 se habla de Nimrod. La Torre de Babel aparece en el capítulo 11, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende la ONU? ¿Qué es lo que pretende la Agenda 2030 o 2030? Es establecer un gobierno 100% humanista. Esto es una idea muy antigua, esto lo han creído, de hecho los masones nacieron justamente con este objetivo, ¿ya? Dicen que se inició este concepto del humanismo, el gobierno humanista, con Nimrod, el bisnieto de Noé, que precisamente relata el libro de Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Este Nimrod, que era un perverso, un pagano, un impío, un hombre sin temor de Dios, un cazador de hombres, dicen que ahí nace prácticamente la esclavitud, porque este hombre al parecer cazaba hombres y los tenía como esclavos para sus propósitos maquiavélicos y los ponía a trabajar precisamente en estas grandes construcciones antiguas. Y se dice de Nimrod que fue fundador de grandes ciudades. De hecho, muchos dicen que Nimrod es el antitipo, el prototipo del anticristo. O sea, es el anticristo del Antiguo Testamento. Entre las ciudades que fundó Nimrod está Babilonia, que es la ciudad más pagana, más idólatra y más centrada en el hombre de toda la historia. Y la Torre de Babel, como decíamos, es una muestra del propósito de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, para que los hombres de ese entonces no poblaran la tierra y crearan una ciudad y una torre en honor precisamente a la deificación del hombre. El nuevo orden mundial pretende lo mismo, solamente que con un lenguaje distinto. Es la implantación de un poder supranacional que quiere tener un control sobre el mundo entero. Por eso se está tratando de quitar la idea esto de las aduanas,
del amor a la patria, del cantar el himno nacional, de jurar a la bandera, de respetar los símbolos patrios, de crear en Europa una comunidad europea para que esos países después tengan una sola moneda. Así ha sido, porque ahora la moneda que manda en Europa, especialmente en la comunidad europea, es el euro. Perdón, sí, el euro. De hecho, el euro en este momento está por encima del dólar americano. Hay propósitos que tienen todos estos movimientos. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la ONU precisamente, ¿no es cierto? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y son básicamente 4 propósitos. Primero, crear una nueva humanidad, como decíamos. Y que esta nueva humanidad pueda crear y adaptarse a un nuevo gobierno. Y que este gobierno tenga una única religión. Y que este gobierno tenga un solo sistema monetario. ¿Ya? Y este plan siniestro se le llama la Agenda 2030 o 2030, que según ellos sería el año máximo para que se implante este gobierno único y mundial. A la luz de la Biblia, según lo que entienden los más entendidos, valga la redundancia, eruditos bíblicos, exegetas y grandes escatólogos, es la implantación en un futuro cercano de lo que se conoce como el gobierno de la bestia o del anticristo, que regirá al mundo entero una vez ocurrido el rapto. Por eso que es tan importante la presencia de la iglesia, mis amados hermanos. La iglesia, que no es una denominación, es la razón por la cual todavía creo yo que el anticristo no puede manifestarse. Creo que lo único que estaría faltando, porque las señales ante nuestros ojos de una manera increíblemente grande, impresionante y sobrecogedora, se han cumplido todas. Creo que no hay ninguna señal a futuro que tendríamos que esperar. Eso lo hemos dicho infinidad de veces. En cualquier momento puede sonar la trompeta y en cualquier momento puede aparecer Jesucristo como ladrón en la noche, levantar la iglesia, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aleluya, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, dice el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, estaremos para siempre con el Señor. Cuando eso ocurra, entonces será la gran señal para que emerja, para que aparezca visiblemente, para que se manifieste públicamente, políticamente, públicamente, a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las plataformas sociales, el anticristo sin ningún tipo de empacho y de tapujos. El anticristo, la bestia. Para esto tiene que ocurrir el rapto de la iglesia. Ahora, los propósitos que tienen actualmente estos grupos, estas logias masónicas, los famosos Illuminatis o los perfectibilistas, la Comisión Trilateral, como les mencioné, el Club de Roma, el Club Bilderberg, lo que es la ONU, básicamente la ONU, porque la ONU es la cara como visible del gobierno del anticristo, es recrear la sociedad por medio de un nuevo concepto de ser humano. Y para eso se metió toda esta cuestión que ahora es famosa, que nosotros hace 20 años atrás nunca habíamos oído de la ideología de género. Esta cuestión del aborto libre, que en Chile lo quieren implantar a como de lugar. En Chile hasta el momento hay aborto terapéutico, pero no hay ley de aborto libre. El famoso matrimonio homosexual, que es una aberración, porque nosotros sabemos que no existe tal cosa como matrimonio. Que un hombre puede estar enamorado, atraído sexualmente por un hombre y puede vivir con él, que haga lo que quiera. Pero un matrimonio homosexual es legitimar lo ilegítimo y es naturalizar lo desnaturalizado. El feminismo radical, que también es una cosa que usted no la había visto hasta hace unos 15 años atrás, no se veía el feminismo como hoy día se ve. Mujeres que odian a los hombres y que dicen que tienen que terminar con el heteropatriarcado, con la falocracia, de una manera increíble, fomentando todo esto a la extrema izquierda del mundo, tratando de crear un nuevo concepto de hombre. Y quienes pensamos a la antigua, como ellos dicen, que nos hemos quedado en el pasado, somos el gran obstáculo para que el mundo evolucione. Por eso a ellos se les llama los progresistas, porque dicen que esto todo es como un progreso, una evolución de la sociedad que indefectiblemente tiene que terminar en eso, y para eso todos los seres humanos, todas las entidades religiosas, culturales, políticas, sociales, tienen que creer lo mismo para que podamos crear ese mundo único, eso que algunos le llaman satánicamente la hermandad universal. La hermandad universal. Entonces, esto no se escuchaba antes. De hecho, hay ahora un nuevo código de valores. El transhumanismo, que es una cuestión satánica, no la voy a compartir ahora. La inteligencia artificial que controla a todos los seres humanos. Se está pensando ya, hermano, y se está aplicando ya en algunos países de Europa, la implantación de un chip en el cerebro humano. Y se dice que ese chip tendrá tal capacidad que podrá controlar los pensamientos de las personas.
Hasta el momento el chip está en nuestros carnet de identidad, en nuestros DNI, en nuestros pasaportes, en el celular que yo estoy usando ahora. Pero también se quiere colocar en el cuerpo, de forma subcutánea. Muchos dicen que el chip, de la mejor manera que ha funcionado en todas las pruebas que se han hecho en estas últimas décadas, es curiosa y extrañamente en la frente y en la mano derecha, de forma subcutánea. Pero la pretensión es que un día la puedan colocar en el mismo cerebro del hombre para que desde una computadora gigante que estaría, ¿no es cierto?, en el corazón mismo de la Comunidad Europea, se puedan mandar órdenes al hombre y el hombre pueda pensar que son sus pensamientos los que lo están impulsando a hacer algo. Pero en el fondo es una orden que está viniendo de un chip. Dicen que eso se podría lograr con todo el avance de la tecnología moderna. Yo no sé si es tan así hoy día, pero eso por lo menos es el plan, es el propósito. Todo esto contrario a la Escritura. Cuando usted lee Génesis 1, versículos 26 y 27, o Éxodo capítulo 20, versos 12 al 13, o el Salmo 11, verso 3, o Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, que condena el aborto, o Hebreos 13:4, que habla acerca de la honra del matrimonio. Todo esto muestra que esta sociedad está totalmente desfasada, que ellos quieren quitar y erradicar de todo el mundo, y especialmente del lado occidental del globo terráqueo, todos los valores de la concepción judeo-cristiana. Cuando hablamos de judío-cristiano, hablamos de los valores que imparte la Biblia tanto en el Antiguo judío como en el Nuevo Testamento cristiano. Por eso se llama la cosmovisión judeo-cristiana. Y para esto, ellos tienen que hacer, sí o sí, un trabajo que es la pérdida de las libertades individuales. Formatear los códigos antiguos de la civilización y derribar sin lugar a dudas los grandes valores cristianos. Todo esto está perfectamente conectado. La salud, la educación, la religión, la política, todo en forma paralela al mismo punto. Todo tratando de converger en el mismo punto final. La mayoría de los gobiernos están trabajando justamente por estos intereses globalistas. Y se dice, hermano querido, creo que no se falta la verdad, que estando en ejercicio del poder, la señora Michelle Bachelet, la presidenta que vino antes que Sebastián Piñera, recordemos que el anterior presidente, el último, antes del actual accidente de la República, como alguien le dice, fue Sebastián Piñera, y antes de eso estuvo la señora Michelle Bachelet, que dicen que ella, a espaldas de la sociedad chilena, firmó un tratado con la ONU para que la Agenda 2030 se implantara en Chile y que Chile fuera una especie de país satélite de la ONU y que fuera un verdadero conejillo de India para que todos estos conceptos, el feminismo radical, la ideología de género, el matrimonio homosexual, la despenalización de la marihuana, la eutanasia, el cambio de sexo registral y una cantidad de cosas más que el progresismo nos ha querido meter, comience por Chile. Y Chile hasta hace unos 5 años atrás tenía una de las mejores economías junto con Costa Rica de toda Latinoamérica, desde México hasta acá. Es curioso. Entonces todos estos grupos están trabajando, la salud, la educación, la religión, la política, todo en forma unida hacia el mismo punto. De hecho, la mayoría de los gobiernos de Occidente están trabajando para los intereses de todos estos globalistas, para desestabilizar las naciones por medio de estas ideologías y por medio de grandes estallidos sociales como ocurrió en octubre del 2018 en Chile. Ver como enemigo a la familia tradicional, a la fe cristiana, las bases morales, la independencia y la autonomía de los gobiernos. ¿Qué es lo que es la ventana de Overton? La ventana de Overton justamente es un sistema, por eso se llama ventana, porque está cuadrado, y por ahí quieren exponer al mundo, que el mundo pueda ver a través de esa ventana, como lo más normal del mundo todos estos conceptos. Presentarle al mundo que estos conceptos son los que todo el mundo tiene que aceptar, comenzando obviamente por los gobiernos, los parlamentos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los poderes judiciales y también concientizar a la sociedad, al ciudadano común, incluso hasta las iglesias, para que crean que tenemos todos que evolucionar hacia allá. Que todos los conceptos de la familia tradicional, de ser fundamentalistas, de ser éticos, conservadores, de amar la vida, de estar a favor de la familia, todo eso es arcaico. Todo eso quedó en el pasado y que nosotros sí o sí tenemos que modernizarnos y adaptarnos a este nuevo concepto. Entonces, ¿qué es la ventana de Overton? Es lisa y llanamente una herramienta, una forma, un sistema que permite, según ellos dicen, transformar lo imposible en posible. Eso es, en cortas palabras, la ventana de Overton. O sea, en el fondo también se pretende censurar y acallar a los disidentes. Todos los que hablan a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, redes sociales, etc. ¿Ya? La ONU quiere hacerlos callar. Por eso nosotros estamos siendo censurados en nuestro Facebook.
Por eso hay hermanos que le han cerrado sus canales de YouTube, les han cerrado sus cuentas de Instagram, de Facebook, cuando hablan contra el matrimonio homosexual, cuando hablan en contra de la ideología de género, cuando hablan en contra del feminismo, cuando imparten los valores cristianos. En China, en Vietnam, en Corea del Norte no se puede entrar en el internet en páginas cristianas, está absolutamente prohibido por el gobierno. Los ciudadanos no tienen acceso a la Biblia, las iglesias están censuradas, están perseguidas, están cerradas, están clausuradas, y todo lo que está relacionado con las redes sociales está controlado por el comunismo ateo, que es una de las formas que la ventana de Overton está realizando para tener un control total. La ventana de Overton, entonces repito, es lisa y llanamente, en pocas palabras, en palabras sencillas, una herramienta que les permite a esta gente transformar lo imposible en posible. La ventana de Overton es una teoría política que describe como una ventana el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable. Es decir, crear un sistema de propaganda y concientizar permanentemente a la gente para que la gente llame a lo que antes era bueno, lo llame malo, lo rechace, no lo acepte, lo considere tonto, arcaico, pasado de moda. Y aquellas cosas que nosotros toda la vida hemos considerado malas, dañinas, tóxicas, perversas, inmorales, impúdicas, aceptarlas como buenas. O sea, un verdadero lavado de cerebro. Y para eso usan obviamente la prensa escrita, la televisión, las redes sociales, para crear un concepto de que todos tenemos que aceptar esta nueva modalidad, esta nueva forma de vivir, este nuevo concepto de ser humano, este nuevo concepto de familia, este nuevo concepto de sexualidad, este nuevo concepto de gobierno donde no hayan naciones, donde todo tenga, ¿no es cierto?, como centro un solo gobierno en el mundo. Sigo. Esta premisa establece que la vialidad política de una idea se define básicamente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. El ministro de propaganda nazi de Hitler dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Por eso usted tiene que dar gracias al Señor, hermano, acá en Chile, que es mi país, porque todavía en Chile, pese al gobierno que tenemos, que es muy malo, un gobierno ateo, tenemos todavía y gozamos todavía gracias a la Constitución que nos rige, que es imperfecta, pero que tiene garantías. Y entre ellas tiene garantía de libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de prensa y libertad religiosa. Y que podemos todavía nosotros hablar de estos temas. Yo soy propietario, o en el ministerio al cual yo dirijo, es propietario de 2 radios, una en Iquique y una radio en Santiago que cubre 4 regiones más 5 regiones, donde podemos hablar de estos temas abiertamente. Todavía no hemos sido censurados, no hemos sido llamados a tribunales. Quizás llegue el momento en que la cosa se va a poner más difícil, pero hasta el momento podemos cantar victoria y decir que tenemos que usar todos estos recursos para poder llevar la verdad de la palabra, para desenmascarar al diablo, para advertir a la iglesia de las cosas que están viniendo y para crear en la iglesia una cultura cristiana valórica acorde a lo que siempre se ha enseñado en la iglesia. No modernizar ni crear conceptos nueverianos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Sigo entonces. Esta premisa establece que la vialidad política de una idea se define básicamente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Se le denomina de esta manera por Joseph Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac, uno de los más prestigiosos institutos de investigación de políticas públicas de Estados Unidos. ¿Cuándo no? En Estados Unidos. Para cada momento esta ventana incluye un rango de políticas aceptables, lo que se llama pragmatismo, o sea, el fin justifica los medios, y aquí lo que importa según ellos son los resultados, aceptables de acuerdo al estado de la opinión pública, que un político puede recomendar sin ser considerado demasiado extremista para poder ocupar o mantener un cargo público. O sea, lo que da a entender es que los políticos tienen que adaptarse a la Agenda 2030, porque si no, no pueden ejercer su cargo político y obviamente van a estar privados de todo lo que tiene relación con el tema económico, ¿ya? Esta teoría, o la teoría de Overton, o mejor dicho, la ventana de Overton, que se origina de Joseph Overton, es vicepresidente del Centro Mackinac, tiene 5 puntos, o columna vertebral. Número 1, la propaganda de ideología o concientización a las personas poco a poco. Significa que es un trabajo que comenzó muy lento, que comenzó con poco, que comenzó solapadamente y que se va abriendo campo, propagando una idea, una ideología, concientizar a las personas poco a poco. Número 2, creación de fundaciones. Bueno, pregúntele a Boric sobre las fundaciones. Asociaciones, estudios
que bombardeen con estos temas la opinión pública. Que no crean, no, este es una logia, un grupo de sectarios fanáticos, sino que ya hay fundaciones, asociaciones, estudios, grupos que están, ¿no es cierto?, creyendo esto mismo y que hay que dárselo a conocer a la opinión pública porque hay que cambiar nuestra mente. Número 3, los medios absorben este pensamiento y lo expanden por sus medios y hacen de ellos una línea editorial. O sea, la televisión a merced de la Agenda 2030, que es lo que ocurre con Chile. Yo personalmente, mis queridos hermanos, creo que hace, 19, 20, 21, 22, hace como 4 años que yo no veo televisión abierta ni los matinales de la televisión chilena. Porque sé que ellos están bombardeando de todo el día con esto. Bueno, número 3, repito, los medios de comunicación, especialmente la televisión, absorben este pensamiento y lo expanden, lo comunican, lo transmiten por sus medios y hacen de ellos una línea editorial y no permiten que nadie hable algo distinto. No podrían permitir a un periodista, a un locutor, a un lector de noticias, que dé su opinión a lo mejor personal que está en contra del aborto, que está en contra del matrimonio homosexual, porque eso sería ser intolerante, homofóbico, discriminador. Y esas personas duran poquito tiempo y los sacan, los expulsan, los censuran. Tenemos una cantidad de políticos, de periodistas que están censurados por la prensa amarillista en Chile. Número 4, los políticos, por su interés en el dinero y en el poder, hacen eco de esas demandas haciéndolas su causa. O sea, como que renuncian a la base de sus partidos políticos y meten como básico y esencial, ¿no es cierto?, lo que es la Agenda 2030 dentro de sus políticas. Y número 5, creando las condiciones para que estos antivalores se hagan leyes. Y para esto, escuche, se invierten millones y millones de dólares. O sea, en el 5.º punto es la inversión económica de grandes millonarios, como Soros, como la familia Rockefeller, ¿no es cierto?, como todos estos que son altruistas, para invertir millones y millones de dólares en este siniestro plan. Con estos 5 puntos de la ventana de Overton, que es la columna vertebral de la Agenda 2030, se provoca lo que ellos llaman el efecto dominó o reacción en cadena para todo el orden. Grandes altruistas súper ricos como John Rockefeller, George Soros, Bill Gates y otros súper poderosos financian todos estos grupos y organizaciones globalistas. Por eso ha crecido tanto el feminismo, el concepto del aborto libre, del matrimonio, ¿no es cierto?, homosexual, porque hay inversiones millonarias y capitales que invierten los súper ricos en estos conceptos. El Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional hacen un chantaje a las naciones pobres, negándoles las ayudas y los préstamos que ellos requieren para su desarrollo, si no absorben y aplican estos conceptos modernos. Por eso lo hicieron con Chile y la agenda del nuevo orden mundial. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos. Espero que extienda este tema. Nosotros nos hemos preparado muchos años y hablamos de esto en nuestros programas de radio. Tenemos una radio y además tenemos un programa, un matinal, prácticamente todos los días. Tenemos un programa que realizamos de lunes a viernes en la tarde, que se llama el programa radial La Biblia Dice. Tenemos este Facebook, que tiene cerca de 65.000 seguidores. Tenemos un canal de YouTube, donde tenemos más de 8.000 y tantos suscriptores. Suscríbase, es Tiempos Finales HD. No sé si lo van a censurar, no sé si en algún momento nos van a cerrar el canal, pero hasta el momento hemos podido mantenernos. Ya nos cerraron un canal anterior y ahora quizás están atacando este canal. Porque el diablo quiere la ley del embudo. La parte ancha para ellos y la parte angosta para nosotros. Y el diablo, que se lo reprenda, hará todo lo que está a su alcance para usar metodologías y para que toda esta batería de proyectos de ley se hagan ley de la República para tratar de hacer callar la voz de la Iglesia. Por eso nosotros tenemos que seguir con esto. Nosotros tenemos, por misericordia, un programa de televisión en un canal abierto en Santiago, en la región metropolitana, donde transmitimos todos estos temas, donde compartimos en Gracia TV todos estos temas. Ore por nosotros porque esto es una guerra, una lucha. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros? Porque usted dirá, pastor, ¿por qué el pastor Marco está tan seguro? Y veo todos estos predicadores como Gabito Rodríguez, como otros predicadores que hablan de estos temas con tanta convicción. ¿No tienen miedo que les pase algo? ¿No han recibido amenazas? ¿No sienten una presión? Por supuesto que sentimos presión. Por supuesto que tenemos enemigos. Por supuesto que hemos recibido amenazas. Por supuesto. Y la guerra es terrible. Pero estamos confiando en el poder del Espíritu Santo y estamos confiando en la cobertura divina. Porque la Biblia dice, mas Jehová está conmigo cual poderoso gigante. Y en 1 de San Juan capítulo 4, versículo 4, el apóstol Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos convicción que Dios nos guardará.
Y si el enemigo se levantare como río, el Espíritu de Jehová será bandera y nos dará victoria. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y más son los que pelean por nosotros que los que pelean por ellos. Y lo más importante es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, y que aunque ellos quieran establecer ahora el gobierno del anticristo, no lo pueden hacer, pueden pavimentar el camino, levantar la tarima, preparar la plataforma, a lo mejor hacer pruebas de sonido, pero todavía no puede aparecer el anticristo, y no puede comenzar el gobierno del anticristo, y no puede comenzar la marca de la bestia, hasta que la iglesia no sea arrebatada y llevada al cielo, porque esto es lo que dice la santa, la eterna y la bendita palabra de Dios. Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 35, aleluya, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Comparta este posteo, fíjese que es tan malo el diablo, que a través del Facebook miles de hermanos no reciben las notificaciones de nuestros posteos en vivo. Porque el diablo quiere interrumpir el mensaje y le está haciendo la guerra a muchos siervos, a José Padín, a Arnaldo Torres, al pastor Gabito Rodríguez y una gran cantidad de predicadores que yo sé que son de sana doctrina. Conozco otro pastor muy sano que está predicando y Dios lo está usando, el pastor David Gutiérrez, allá en Estados Unidos. Dios los bendiga a todos estos siervos y quizás olvido muchos más. Pero hay que seguir adelante, comparte este posteo. La ventana de Overton es una realidad, es un sistema satánico, diabólico que tiene básicamente 5 puntos, para tratar de establecer a como dé lugar la Agenda 2030, que incluye todo esto que hemos hablado y muchas cosas más, y que hoy día usted las está escuchando permanentemente. Ya nuestros jóvenes en los colegios, ya nuestras señoritas y nuestros jóvenes en las universidades nos traen a casa estos conceptos. Hablan del feminismo, que hay que evolucionar, que ahora no tiene nada de malo que un hombre se enamore de otro hombre y que una señorita tenga como novia a otra mujer, que no hay nada de malo en el matrimonio homosexual, que una familia puede ser perfectamente compuesta por un hombre, por un perro y por un gato, o por una mujer vieja, un loro y una tortuga. A ese nivel hemos llegado. Gente que se percibe como jirafa, que se percibe como niño y es grande, que se percibe como transespecie, que se percibe como transraza, y una cantidad de locura demencial. Algo esquizofrénico que se trata de hacer creer que es lo más normal del mundo. Y los que somos de sentido común, que no solamente son los cristianos, sino que hay mucha gente que todavía tiene valores, están tratando de hacernos creer que estamos desfasados, que estamos locos, que nos quedamos en el pasado, que no hemos progresado, que no hemos evolucionado, que nuestra mente se quedó, como decía el pastor Lema el otro día, que a él le decían que él era antidiluviano, que había escuchado por primera vez esa frase o esa expresión, era antidiluviano. A mí me han llamado y a nuestro movimiento pentecostal fundamentalista los talibanes del Evangelio. Los talibanes del Evangelio. A ese nivel nos tratan de talibanes, como que nosotros somos muy extremos. No, es que cuando uno está mal, decía un predicador chileno, hasta una pluma le parece un palo. Hoy día la iglesia está tan liviana que cuando emergen predicadores que Dios usa como un dique para tratar de frenar un poco la avalancha terrible de apostasía, a ese predicador el diablo y sus esbirros tratarán de hacer cualquier cosa por derribar y derrumbar y destruir y aniquilar y hacer pedazo ese ministerio y hacer callar la voz de ese predicador. No tema, no tema. Dios está con nosotros. Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos va a dar victoria. Que Dios me los bendiga. Amados pastores, amados jóvenes predicadores, amados jóvenes evangelistas, no claudiquen. No se dejen amedrentar. Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo podamos seguir predicando tu palabra. Y que en el santo nombre de tu Hijo Jesús se hagan prodigios, milagros y maravillas. Un gran abrazo. Comparta, no se olvide, comparte este posteo con todos sus contactos. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos muy cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene.